Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios, que se encuentra en Primera de Pedro, su capítulo 4, verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Le voy a poner por tema el poder de la oración, porque sabemos que la oración es la llave que abre toda puerta, y en la oración hay un poder tan grande que a veces muchas personas ignoran el poder que hay en la oración. Cuando el Señor nos manda a orar en todo tiempo, en todo momento, y tenemos tanta enseñanza de estos grandes hombres de Dios que Dios usó, pero ellos siempre permanecían en la oración. Nunca nos vamos a topar en la Biblia con un hombre de Dios que no permanecía en la oración, porque Dios usaba esos grandes profetas, pero todos tenían una comunión, una intimidad con Dios a través de la oración, y por eso podían alcanzar la gloria de Dios, podían ver los milagros y ver el poder de Dios en su vida. Y hoy el Señor nos invita a que confiemos más en la oración, a que dependamos más de la oración, que tú aprendas a depender de la oración, que no importa por lo que tú estés atravesando, que tú conectes una oración con el Eterno, porque a través de esa oración Dios va a abrir las puertas a tu favor. A través de tú conectar una oración con Dios, Él va a obrar a favor tuyo. Y ahí vemos que el poder de la oración es tan grande, que hay algo tan poderoso en la oración, que no importa donde tú te encuentres, no importa por lo que tú estés atravesando. Cuando sale una oración del alma, tú ves la gloria de Dios. Tenemos la enseñanza de Daniel. Daniel oraba en todo tiempo. Él tenía un hábito de oración. Y por eso cuando fue lanzado al foso de los leones, él pudo vencer. Los leones no pudieron hacerle nada, porque ya él tenía una reserva. Y era de que él buscaba a Dios en todo tiempo. Él no se desconectaba del propósito de Dios. Él no se desconectaba de su intimidad con Dios. Cuando él vino y fue procesado y fue lanzado en el foso de los leones, las reservas que él tenía, eso estaba ahí y pudo ser vencedor. Dice la Biblia que los leones no pudieron hacerle nada, no le hicieron nada. Y cuando fueron en la mañana, porque ya pensaban que de él no quedaba nada, que ya los leones lo hubieran desgarrado. Pero el Dios a quien él oraba, el Dios a quien él le servía, ese Dios en quien él hubiera depositado su confianza, estuvo ahí con él, no lo abandonó, no lo dejó solo, porque ya Dios lo conocía a través de la oración. Y él pudo, aleluya, pudo ser vencedor, salió de ahí y le dio la victoria cuando él salió de ahí. Y aquellos que lo querían ver muerto, aquellos que hicieron todo para que él fuera lanzado al foso de los leones, fueron los que cayeron allá. Y dice la Biblia que antes de caer en tierra, ya los leones lo estaban destrozando. Porque mucha gente quiere ver tu mal, mucha gente desea verte destruido. Pero cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú tienes una vida de oración, cuando tú tienes una vida conforme a Dios, la victoria es tuya.
Dios no te va a desamparar. En todo momento va a estar ahí contigo. Y también el mismo Jesús, cuando estuvo y cuando iba a ser crucificado, Él también oró. Y la noche antes de ser entregado, también estaba orando. Ahí vemos que Él va y le dice a los discípulos que no pueden orar ni siquiera una hora. La Biblia nos enseña que tenemos que orar, no importa el tiempo, no importa la distancia donde estemos, tenemos que estar intercediendo, orando por quien Dios nos pone en nuestra mente. Y Jesús oraba, pero Él sabía que iba a ser entregado, que ya hubiera llegado el día. Pero a pesar de que Él sabía que ya iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, eso no lo detuvo a Él de orar. Eso hizo que Él se conectara más a través de la oración con el Padre. Eso hizo que Él orara más. Entonces yo quiero decirte en esta hora que si tú sientes que el proceso es demasiado fuerte por el cual tú estás atravesando, no dejes que eso te impida orar. No dejes que eso te detenga de la oración. Sigue clamando, sigue orando, sigue conectándote con el Eterno, sigue clamándole a tu Dios, orando en todo tiempo. Y Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria, pero no te detengas en la oración. Sabemos que los tiempos están malos, tan difíciles. Sabemos que no es fácil lo que está aconteciendo, que la vida está sumamente difícil. Pero todo indica que el día está cerca, que la venida de Cristo está cerca. Y por eso tenemos que estar orando en todo tiempo, por eso tenemos que estar conectados en todo momento, para cuando llegue ese día, estemos preparados y podamos ser levantados, podamos ser de los redimidos. Porque el Señor te dice que la venida está cerca. Pero ¿cómo vamos a vencer a todo lo que está moviendo, a todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo vamos a vencer a tantas tentaciones, a tantas provocaciones? Solamente por medio de la oración es que podemos vencer, es que podemos mantenernos firmes. Porque lo que nos va a ayudar a estar firme, a estar quieto en medio del desierto, en medio del proceso, lo que nos va a dar esa paz y esa quietud que necesitamos es la oración. Y por eso el Señor te habla hoy de la oración, del poder que hay en la oración. Porque no es cualquier cosa la oración. A través de la oración tú vas a ver milagro, tú vas a ver prodigio. Tú vas a ver eso que era imposible hacerse posible, pero es por medio de la oración. Por medio de la oración tú vas a recibir eso que tú esperas de parte de Dios. Pero si tú dejas de orar, si tú te detienes en medio del proceso, entonces así mismo se va a detener lo que tú estás esperando de parte de Dios. No dejes de orar, no dejes de clamar para que pueda venir refrigerio a tu vida, para que tú puedas ver cumplirse lo que tú esperas de parte de Dios. Porque a veces se detiene la bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces se detiene eso que Dios quiere entregarte. Pero a medida de que tú te detienes, a medida de que tú dejas de buscar a Dios, de que tú dejas de orar, así mismo, entonces se detiene el propósito de Dios en tu vida. Se detienen las bendiciones. Se detiene tu vida completa. Cuando nos detenemos de orar, nuestra vida mengua. Todo va de mal en peor cuando nos desconectamos de Dios. Pero vamos a pedirle a Dios, vamos a seguir clamándole a Dios y pedir en oración que Dios aumente ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de oración, que Dios siga aumentando en nosotros y que podamos en todo tiempo
estar clamando, estar conectado. Muchas veces estamos en el trabajo, estamos caminando, estamos haciendo muchas cosas en el día que no podemos hacer un clamor, pero sí en nuestra mente podemos estar intercediendo por nuestros hijos, por nuestra familia. Siempre el Señor nos pone a alguien en nuestra mente que aún no sabemos qué le puede estar aconteciendo, pero viene el Espíritu Santo de Dios y te ministra de esa persona, y ahí en tu mente, no importa dónde tú te encuentras, ahí tú conectas una oración con Dios. Y luego tú te das cuenta que esa persona estaba pasando por una situación difícil, por un proceso. Y ahí en lo que tú conectaste esa oración con Dios, se rompieron cadenas. A veces el Señor sabe que va a acontecer algo en un familiar nuestro. Y ya el Señor sabe que eso viene para un familiar nuestro y nos pone a interceder, sea un espíritu de accidente o cualquier cosa, y el Señor de una vez nos ministra y nosotros empezamos a interceder, y eso que iba a venir para ese familiar, para esa persona, se detiene. ¿Por qué? Por la oración, porque tú escuchaste la voz de Dios, obedeciste lo que Dios te estaba ministrando y comenzaste a clamar. Por eso yo te pido en esta hora que cuando el Señor te inquiete a que ore por alguien, a que conecte una oración, no importa donde tú estés, no importa lo que tú estés haciendo, empieza a interceder, empieza a orar y a clamar, y tú verás los cielos abiertos, aleluya. Tú vas a ver cómo Dios obra y comienza a obrar a favor de esa situación que podía estar pasando. Pero vamos a permanecer en la oración. Vamos a permanecer en búsqueda espiritual, porque la oración es la llave que va a abrir toda puerta cerrada. A veces tú estás intentando abrir una puerta porque tú quieres pasar y tú estás intentando, forzando algo que tú quieres para tu vida, y tú lo estás haciendo con tu fuerza, y el Señor te dice, no es con tu fuerza, no es no es como tú crees que va a ser, es con mi poder. Ora y tú verás como yo obro, te dice el Señor, porque Dios es que va a abrir, Dios es que te va a dar eso que tú anhelas al tiempo de Él. No forcemos las cosas, porque cuando forzamos las cosas no funcionan. Después nos damos cuenta que no es lo que queríamos, lo que esperábamos. Pero cuando aprendemos a orar y esperar el tiempo de Dios, entonces Dios nos da conforme a nuestra necesidad, porque nosotros oramos y pedimos conforme a lo que queremos y a lo que entendemos. Pero Dios, que es el que conoce el futuro, el que conoce el mañana, Él sabe verdaderamente de qué tenemos necesidades, qué es lo que verdaderamente necesitamos. Y como Él conoce el mañana, entonces Él nos va a dar conforme a lo que necesitamos. Pero si pedimos, muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo, dice la Biblia, porque pedimos mal. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea conforme a su voluntad y no a la nuestra. Aunque siempre decimos, Señor, que sea tu voluntad, pero tú sabes que yo quiero la mía. Pero no importa que sea que tú quieras la tuya, que yo quiera mi voluntad. Vamos a decirle, Señor, que sea tu voluntad, aunque a mí me duela, aunque yo no quiera, porque yo quiero lo que estoy viendo, yo quiero esto que quiero en este momento. Vamos a decirle al Señor que sea tu voluntad, y ayúdame a darte gracia en todo momento. Dame esa fuerza y esa valentía de yo esperar en ti y darte gracias por lo que tú traigas a mi vida, aunque no sea lo que yo estaba esperando. Gracias por la respuesta que traíste a mi vida, aunque no era lo que yo quería. Y vamos a aprender, hermano, a darle gracias a Dios, aún por esas cosas que no entendemos, aún por eso que en el momento pensamos que es malo. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios tiene el control de todo. Él sabe todo de nosotros.
vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando y vamos a depender de la oración. Vamos a depender totalmente de la oración, porque cuando tú aprendas a depender de la oración, no hará otra cosa que no sea orar antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer algo. Primero tú vas a orar y vas a esperar la respuesta de Dios, vas a esperar el cumplimiento de Dios y vas a esperar en oración. Y lo que Dios da, lo da bueno. Y las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ella. Las bendiciones de Dios traen alegría, traen paz a tu vida y seguridad. Que Dios te bendiga y espero que estas palabras sean de bendición para tu vida, para tu casa. Gloria a Dios.